Hola, buenas tardes. Estamos aquí el día de hoy en la casa de uno de mis pacienticos y su mamá, Leonor. ¿Cómo estás, Leonor? Buenas tardes, doctora. Primero Gracias. que todo, excusándome porque estoy un poquito afónica, pero ahí vamos. Con este clima antes, Sí. todos estamos en las mismas. Gracias por aceptarme en tu casa, Un como gusto. siempre que vengo acá a visitar. Cuéntales aquí a las familias de los chiquitos la historia de tu hijo. Bueno, pues me presento, mi nombre es Leonor, tengo un precioso y hermoso hijo que desde que nació, pues nunca, no imaginaba uno que fuera a nacer con cierta condición, porque él supuestamente nació bien, pero pues uno de mamá lleva su sexto sentido y dice algo no va por donde es. Iniciando su primer añito, pues aparentemente todo era normal, pero ya después yo sentía que tenía algo, no sé por qué, pero en el fondo yo decía algo tiene. Y así inició su proceso médico, donde me decían que primero era porque era muy gordito, que no giraba, que no sé qué. Después inició, como a los 11 meses, inició su estimulación temprana Ujú. y yo igual les reitero, seguía notando o sentía que algo no iba bien. Entonces ya empezaron más terapias, una cosa, otra. Entonces ya con el tiempo me dijeron que ya tenía era un déficit cognitivo. Y pues que tocaba una mamá 24 horas y yo dije, listo, es mi hijo y por él voy a luchar y lo voy a sacar adelante hasta donde más pueda. ¿Tú qué profesión tienes? Yo soy docente, ya no la ejerzo porque me decidí quedarme con el niño. Ujú. Entonces desde ahí estamos, prácticamente desde que nació estoy con él, llevándolo de un lado a otro, en sus cuidados, en sus procesos educativos y en el cual se han encontrado altibajos tanto de salud como en su proceso de integración a la vida escolar y a la sociedad. Mm. ¿Cómo le fue en ese proceso? En lo de salud, un poco complicado porque él le daban muchas neumonías, bronconeumonías y me le daban demasiado antibiótico, mucho antibiótico. Los primeros 7 años de él casi siempre era hospitalizado por eso y era antibiótico, antibiótico. Y en la parte ya de integración social, de integración con la educación, la verdad fue también un poquito complicado porque yo sí entiendo que ya, o sea, sabiendo que tenía una condición, uno le busca un colegio especial para ellos, pero igual con ellos quieren sacarlos adelante y ponerlos al mismo nivel, cosa que está bien, pero yo considero que si tienen una condición hay que manejarles por otro lado. Ahora lo O sea, entiendo le más. exigían igual que a los otros niños y que llegara al Sí, mismo nivel de los otros niños y no tenían como un PR como tal. En ese momento, en esa época no se manejaba sí, o el sea, PR. de pronto no entendían o no comprendían la situación de mi hijo y como no le definían un diagnóstico a él, entonces siempre me decían, él no hace, él no dice, él no hace, él no hace, él no hace. Y entonces era siempre la constante y obligaban a que él hiciera muchas cosas. Entonces él empezó a tener mecanismos de defensa Ujú. de botar las cosas para que no lo obligaran a hacer cosas. Y entonces a raíz de eso empezaron fue con tanto de frustración como la mía, al ver que no lo aceptaban en su condición y le ponían como ciertas condiciones. Entonces fue cambio de colegio, donde uno buscaba tal lado, pero me lo sacaban porque no reunía las condiciones, que habían más niños quedados, más no sé qué. Y así lo logré mantener como hasta los 15 años en escolaridad, pero Ajá. también hubieron cosas que en él se quedaron en su recuerdo, en su mente, que Ajá. nunca las decía porque su lenguaje no era claro. Él lo manifestaba era a nivel comportamental. ¿Qué hacía? Él botaba las cosas, desafiaba, o sea, con que no quería hacer. Y Y, no quiero y no quiero y punto. y sí, lo mismo me Ujú. decía, no quiero ir, o sea, no me decía no quiero ir, pero la parte donde él lo demostraba que no quería ir a ese centro. Y Ok. entonces ya, bueno, ya poco a poco uno va entendiendo que no,
no le trabajan a todos de acuerdo a su condición, sino que quieren llevar por el mismo camino a todos. Y ¿Qué eso opción? era muy frustrante porque yo veía que mi hijo sí tenía capacidades, pero no de pronto de otra manera, que inclusive a veces eso decía yo por dónde lo llevo, o a dónde lo llevo, o qué hago. ¿Qué te explicaban los médicos? ¿Qué opciones de tratamiento te daban? Pues porque Pues actualmente, ¿cuántos años tiene tu hijo? mi niño, yo le digo mi niño porque de todas Siempre va a maneras, ser él tu hijo. tiene 21 añitos. 21 añitos, ok. 21 añitos en los cuales estuvo también en fundaciones. Me decían que tocaba un proceso de rehabilitación y todo, pero yo no sé, algo pasó que él como no me contaba qué pasaba, Porque no podía hablar bien. no hablaba claro y uno de verdad que se entrega a veces a llevarlo a ciertas instituciones donde le van a hacer un proceso y resulta que él no me, o sea, hablo por mi hijo, hablo por mí. En tu caso en En mi específico, en caso particular. especial no le fue como tan bien. Ajá. Hasta el punto en que un día pues él lo maltrataron físicamente y llegó al hospital. Y desde ahí me dijeron, pasó por psiquiatría porque no quería. Y el psiquiatra me dijo, yo le conté todo lo que le hacían, que yo presentía que le hacían porque él no quería, dijo, y él me dijo, no luche más contra eso porque él tiene como otra clase, él me dijo, él tiene otra clase de inteligencia que de pronto no les sabe manejar. Dele una calidad de vida porque no sabemos hasta cuándo vayan a estar ellos y busque que él sea feliz. Y a mí se me quedaron esas palabras. Y te dedicaste a ser tu hijo feliz. Yo dije, voy a ser con mi hijo feliz. Y empecé fue a sacarlo a pasear a diversos a parques, a sitios, donde, y yo empecé a ver que le gustaba. O sea, empecé a verle su mirada alegre, su carita, y se expresaba un poquito más, y ya le gustaba, y ya le estaba hasta la maleta, o sea, lo que él es paseos, viajes y vida Es el social, primero. le ayudó harto, él empezó a tener más conexión con la gente, con sus padres, todo, o sea, me parecía, inclusive me decían, es que no se le nota nada, yo decía, no, él no se le nota nada, saludaba, todo, bien. Ok, ¿y qué tan independiente era para las cosas de la vida diaria? Bañarse, vestirse, arreglarse, comer solo. Él siempre, o sea, sí comía solo, vestirse empezó a hacerlo, pero pues uno siempre lo guiaba y al bañarse igual, guiaba. Él siempre, o sea, él hace las cosas, pero cuando uno lo guía, siempre. Supervisado. Sí, es. Ok, listo. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya en el año, como antes de la pandemia, bueno, no tengo claro el año, pero sí el día exacto, fue un 20 de julio que no se me va a olvidar. Él se despertó y decía el chamo, pero lo hacía como con mal genio, con rabia y una mirada que no era la de él. Y yo lo decía, algo le pasa porque no es él. Y entonces yo lo iba a coger y él no dejaba. Me empezó a empujar. Cuando siempre había sido muy cariñoso. Sí, él siempre ha sido muy cariñoso. Y él decía chamo, el chamo. Y daba, yo me acuerdo que él le pegaba al piso con el talón. Y no entendía por qué. Y entonces sí empezó a botar las cosas y como a mandarnos la mano. Y me preocupé porque yo dije, él nunca ha hecho eso. Algo le pasa. Algo le pasa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como padres? Llevarlo a la clínica de la EPS por urgencias. Ajá. Y ahí comenzó una historia más triste porque cuando llegó allá, como él no le habían dicho el diagnóstico definitivo, entonces él lo metieron como autista. Yo dije, bueno, tiene una condición, no me interesa porque igual, El título. sí, que me lo atienda entonces. Entonces cuando llegó allá, él fue reacio y lo que hicieron fue cogerlo y amarrarlo hasta en la cama y yo no entendía por qué, yo les decía por qué, y ellos me dijeron, es que ellos a esta edad se vuelven así, Así como. agresivos, no soportan nada, entonces toca. Y yo decía, no, pero es que yo siento que él tiene algo que le está afectando. Ajá. Y entonces decía, no, ellos se ponen así. Entonces me lo inyectaron para calmarlo. Sí quedó calmadito y me lo colocaron, fue en una parte donde decía todo lo de psiquiatría que yo entré como en, decía, pero no, yo siento, yo le decía, ¿por qué no me le hacen exámenes? Porque algo tiene. Algo le pasa. Entonces ya después llegó un psiquiatra y me dijo que lo que pasa es que ellos se ponen así y tocaba
que lo iban a enviar a una clínica psiquiátrica y yo dije, pues de pronto para que él se calme, pues listo, no hay problema, yo lo llevo. Pero me dijeron, no, usted no va, usted se queda y el niño se va solo. Cuando me dijeron que iba a estar por lo menos 3 meses, ahí fue cuando yo me desperté, o sea, reaccioné y le dije, qué pena, pero yo no me separo de mi hijo. Y ¿Me hospitalizan a mí con él o no? no, yo me hospital, te dijeron no. Entonces dije, no, yo no permito. Me hicieron firmar una hoja que se hacía, que yo ya no lo llevaban, pero que ya no, tampoco no lo atendían. O una Entonces, salida voluntaria. de una salida voluntaria, entonces yo dije, prefiero llevármelo y eso. Pero él siguió con chamo y chamo. Llegamos a la casa y en la casa se desahogó más. O sea, de la rabia que le hicieron todo eso, él se empezó a portar más mal. Empezó ya a botar todo y no quería que ni yo entrara a la pieza ni nada. Ok. O sea, me empecé ya a asustar porque yo dije, algo tiene. ¿Y salió con algún medicamento o formulado con Sí, le algo? dieron una droguita Un fuertecita. antipsicótico. Sí, Ok. pero yo no quería, la verdad yo no quería dársela porque yo sentía que él tenía algo. O sea, no sé, yo decía, no puede ser algo. Y yo creo que entré en una frustración y como mi círculo de amistades, más que todo son mamás con niños en condición especial, había una mamita que me dijo que conocía a una doctora que, ¿por qué no la llamaba? Que de pronto ya me entendía mi caso o lo miraba a ver. Y en esa fue cuando yo dije, voy a contactarla y aquí estamos. Sí, Ya sé. estábamos saliendo de pandemia aún, no, la movilidad no era tan fácil, ¿no? Mm, Afortunadamente la vida sabe cómo hacer sus cosas y somos prácticamente vecinas. sí, vea qué coincidencia, somos vecinas y me sentí tranquila porque me atendió por videollamada, le expliqué el caso y yo pues no me quería separar de él y ella me dijo, primero que todo vamos a hacerle unos exámenes y unos estudios porque creo saber lo que le pasa a él, porque de pronto yo tuve alguna experiencia y vamos a mirar primero eso. Y de ahí se inició el proceso. Ok, pues en ese momento yo había hecho mi maestría en microbiota, probióticos y prebióticos, pues como médica, y la razón por la que hice esa maestría es porque mi hijo tuvo un episodio de agresividad durante un periodo bastante largo, muy fuerte, y él también iba para medicamento psiquiátrico y tenía 2 añitos y medio. Y a mí incluso me daba miedo acercarme a mi hijo en ese momento. Él siempre había sido muy dulce hasta que hizo un retroceso, se desconectó y se volvió muy agresivo. Y se le había encontrado una bacteria. Se le había encontrado una bacteria que es el Clostridium difficile, que ahora se llama Clostridoides. Y cuando se le trató esa bacteria, el niño mejoró y empezó a disminuir su agresividad y la posibilidad de dormir, porque también les afecta el sueño, les afecta la capacidad de dormir, de despertarse a las 2 de la mañana y no poderse volver a dormir, y la agresividad. Y cuando le tratamos ese Clostridium, mi hijo dejó de ser agresivo y ahora es un dulce melocotón, es la cosa más cariñosa de este mundo, y ya no es agresivo y se fue tratando progresivamente y se logró. Entonces yo hice una maestría en ese tema, en microbiota, probióticos y prebióticos, y mi tesis fue precisamente el efecto del Clostridium difficile sobre los neurotransmisores como tal. Entonces cuando me llama Leonor y me dice, mira, tengo un niño así, yo dije, me suena como mi tesis. Mi tesis fue una revisión bibliográfica donde se hacían estudios en niños entre 8 y 12 años, 16 años creo que era, en hospitales psiquiátricos donde los ingresaban por crisis psicóticas o esquizofrénicas. Y el médico, el estudio se basaba en mirar en la orina si tenían una sustancia tóxica que solo produce el Clostridium, que es el 4-cresol. Y encontraron que en los niños que tenían el 4-cresol elevado estaban súper agresivos y eran los que ingresaban con más severidad del episodio de la crisis psicótica y esquizofrénica. Entonces este médico empezó a tratar
a los niños a tratar esa bacteria. Esa bacteria, el Clostridium difficile, es muy difícil de tratar. Por eso su nombre, difficile, por el difícil tratamiento y por lo difícil que es cultivarla y que crezca en una cajita de Petri en un cultivo normal. Entonces los trató y a medida que los trató, la severidad de los síntomas bajó y bajó muchísimo, incluso desapareció el episodio psicótico o esquizoide que estaba presentando el niño. Ese estudio lo repitieron en Francia y en Italia y pues esa es mi tesis. Creo que debería publicarla por acá. Voy a publicar el PDF para que la vean y lo entiendan. Tengo derechos sobre ella, entonces no hay ningún problema con derechos de autor. Entonces, cuando llega Leonor a mí con este tema, digo, oh, eso es tal cual mi tesis, este pobre chiquito necesita ayuda urgente. Y le empezamos el estudio, el mismo estudio del que habla los diferentes casos y controles que se hicieron en su momento. Y, oh sorpresa, ¿qué encontramos? ¿Qué estudio le hicimos? Le hicimos unos ácidos orgánicos en orina. Orgánicos en orina, sí. Y el ácidos orgánicos en orina es lo que marca el 4-cresol y nos salió altísimo. Le salió la bacteria. Altísimo el 4-cresol. El 4-cresol no permite que los neurotransmisores hagan todo el proceso que tienen que hacer y se rompen en algún punto. Y eso es lo que genera la agresividad, la alteración en el sueño y demás, porque es el ciclo de la dopamina. Y entonces, en ese momento, cuando llegaste a mí, ¿qué hicimos? Bueno, ¿cómo estaba Sebastián en ese momento de la independencia que tenía, de ir al baño, de comer solo, de lo que era él? Pues, primeramente, cuando inició eso, lo que sí noté fue su miradita, que la mirada no era la de él. Era como si no fuera él. Y yo dije, no es mi hijo. Algo tiene. Pero yo no quería como que me lo llevaran a un centro de esos porque yo dije, eso es peor. Y quién sabe qué le hace y uno no está ahí presente, no qué angustia. controló esfínteres. ¿Y ya lo hacía desde ya chiquito? Ya lo hacía, sí, él empezó, ya no lo hacía, o sea, un logro que uno tardito lo logró, ¿cómo se dice? Y ya no lo hacía. Y lo otro, no dejarse tocar y no, o sea, alejarse. O sea, era irreconocible. Entonces ya la doctora cuando me explicó qué fue lo que le salió en el examen y por qué le hacía eso, por qué estuvo así, pues prácticamente eso es un cuadro y un informe muy grande que yo pues en mi ignorancia no sabía nada de eso, pues cuento con la ventaja de que mi esposo es químico biólogo y mi hija también, ella pertenece al campo de la salud. Entonces la doctora nos hizo una videollamada, nos reunió a los 4 y nos explicó qué fue lo que salió y cuál era el paso a seguir. ¿Y cuál era el paso a seguir? Le iniciaron antibiótico, iba por casi 15 días, 20 días. Sí, 14 días. Sí. Y ¿con algo más? Sí, y algo que yo en este momento reconozco es que mi hijo, cuando yo le dije que él tomó mucho antibiótico de pequeño, sí, siempre le daban, pero no me decían cómo protegerlo de ese antibiótico. Ajá. Ni yo sabía ni preguntaba. Cuando el doctor dijo tocarle ese antibiótico, pero para eso le vamos a dar probióticos, que es como lo que le va a ayudar a proteger a su hijo de este antibiótico que es pesadito. Se lo dimos al mismo tiempo, le dimos la dosis del antibiótico y a las 2 horas del probiótico. Y van a decir que me venga tan bruta, ¿cómo va a hacer eso si en la siguiente dosis de antibiótico me va a matar el probiótico? Pero es precisamente por eso, porque necesitábamos que esas bacterias estuvieran de carne de cañón y estuvieran ahí protegiendo el intestino mientras que se terminaba el proceso, para que las bacterias que fueran resistentes a ese antibiótico y los hongos que no los mata el antibiótico no hicieran fiesta en el intestino y se aprovecharan del intestino. Entonces íbamos poniendo el antibiótico y el probiótico, el antibiótico y el probiótico, y continuamos después con los hongos, ¿verdad? Sí. Había una humedad en la casa y además de eso sí. el análisis de ácidos orgánicos nos había mostrado que además del 4-cresol tenía unos altos niveles de cándida,
por la arabinosa y por los oxalatos. Entonces empezamos el uno y el otro. ¿Qué te expliqué yo que podía pasar cuando nos reunimos los cuatro por el chat? O sea, al niño al suministrarle el antibiótico se iba a poner más agresivo porque iba a ver, la bacteria iba a luchar más por sobrevivir. ¿Y qué iba a pasar cuando se murieran todas? Y ya cuando él se iba a ver el cambio en él. Ok, Listo. eso fue lo que le expliqué. Cuando uno mata las bacterias, los hongos y los parásitos que están en el intestino, ellos se mueren dentro del intestino de uno y uno funciona como un cementerio de alguna manera y ellos se descomponen y cuando se mueren todos al mismo tiempo liberan todas las toxinas al mismo tiempo súper fuerte Sí. y eso en el intestino lo absorbe la sangre y de la sangre se va al cerebro y entonces es un pico peor de agresividad mientras que se terminan de morir las bacterias o los hongos o cuando estás tratando parásitos los parásitos y mientras que el cuerpo se vuelve a recuperar porque es que el 4-cresol es una sustancia que inhibe la enzima que rompe de dopamina a epinefrina y norepinefrina y se pega y no la suelta y la daña. Entonces es como cuando tú haces un ponqué y se te daña la levadura y siempre se te daña la levadura y siempre se te daña la levadura y siempre se te daña la levadura. Entonces te toca esperar a que el cuerpo nuevamente vuelva a producir los neurotransmisores y todo lo que necesita para los neurotransmisores y muchas veces ya se ha consumido la materia prima que necesita para funcionar. En el caso de Sebastián, esto pasó. Sí, claro. Se puso más agresivo. Sí se logró alterar más, que inclusive por precaución le tuvimos enfermero, hombre. Porque tú eres chiquita. Sí, y él es más altigo que... Y sí, al inicio sí. Y después, Y ¿qué ya pasó? después cuando se pasó como antes de la mitad del antibiótico, Ajá. ya empezamos a ver la mirada de él, que empezó como a estabilizarse y cuando yo ya le veo los ojitos, porque tiene los ojos muy bonitos, Sí, eso es cierto. y a través de la mirada es que yo me doy cuenta de muchas cosas y ya empecé a notar que el solo hecho que él me dijera mamá, yo dije, ay, ya otra vez. Ya te volvió a hablar. Ya volvió mi Sebas. Sí. Volvió tu gordito, sí. ¿Y cuánto tiempo se demoró? Creo que se demoró bastante en volver a Sí. tener funcionalidad, en volver Sí, a ir al tocó otra baño, volver a vez. bañarse. ¿Alcanzaste a bañarlo en Sí, el es cuarto? que se unieron las dos cosas. El trauma que le quedó por la forma en que lo cogieron allá en el Sí. hospital. Y segundo, pues el efecto del medicamento, que él no quería salir. Entonces, ¿qué Del hice yo? antipsicótico, Sí, pues, del medicamento psiquiátrico que le dieron. así también es. Quedó un poco atontado con ese Como sí, medicamento. como claro, eso lo que Lo hace es quedó sedado. calmarlos, más no, No arreglar el no problema, arreglar el sino problema. sedarlos. Calmarlo, Entonces eso es lo estaba que sedado. buscaban también, calmarlo, más no solucionar el problema. Pero ya sí duramos casi como un mesecito ahí con el tratamiento. Y seguimos mientras tanto con el antipsicótico al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto tiempo nos demoramos en que se recuperara y poderlo quitar? yo creo que como fue el mes y medio, sí sería, o más. Ese antipsicótico sí. Sí, o sea, se le bajaron Ajá. porque no se les puede quitar de una ningún antipsicótico, de una no, sino le fueron bajando, y la doctora me decía que le diera, que no lo usara más, porque Y eso, hubo un momento en que el mismo psiquiatra ya consideró sí, que había una él mejoría. empezó a bajarle, sí, porque teníamos control también con él, Ujú. por videollamada, y me Pandemia. dijo, listo, entonces bajémosle, ya le quité una pasta, no sé qué, y hasta llegar a uno nomás, a Ok. un gramo. A un gramo. Miligramos Y o en este miligramos. miligramo. Y en este momento lo tomo. Lo toma por precaución, más no porque esté así, sino que el doctor me dice que no, o sea, que para quitárselo toca esperar un año, Ajá. porque de todas maneras eso no se debe hacer las cosas bruscas con ningún paciente, quitarlo. Quitarle nada de manera Pero espontánea, sí le sí. han ido bajando, porque siempre le dieron ártico. Sí estaba alta la dosis. Y ahora, ¿cómo es tu hijo? ¿Qué ves? Después de que ya empezó a funcionar todo, y otra cosa pues que la verdad yo en este momento comento, es que uno les da alimentación a ellos como siempre, lo normal, sin nada,
pero pues la doctora me dio a conocer el por qué no es bueno el gluten para ellos, el por qué no es bueno el azúcar y la caseína. Y empezamos a hacerle como un cambio en la dieta a todos, inclusive pues sí todos. Y sí se ha visto como la mejoría, sí se vio la mejoría en él. Y a través de los suplementos, de todo. Y algo que me ha llamado la atención es que mi hijo empezó a hablar más. Y empezó a contarme cosas que de pronto antes lo demostraba con el comportamiento. Y yo entendí por qué él era reacio a estar en una institución. Como yo les dije, yo lo empecé fue a sacar a pasear a él y un día pasamos, da la casualidad, por un colegio donde él estuvo y él me dijo con nombre propio, el nombre de la profesora, que si yo pudiera decirlo lo diría, dijo, ella cogió colchoneta así, duro. Y yo decía, o sea, y me decía el nombre. Después pasamos por una fundación y me dijo también con nombre propio, ella echó a la piscina y me decía, de malas. Entonces, y empezó a contar así, ¿verdad? Y yo entendí por qué mi hijo era reacio. Entonces, porque no los tratan a ellos en su condición, sino que tienen que sacarlos, ¿cómo se dice? A nivelarlos, pero de una forma que no es la correcta. Y ahorita pues el niño ya habla más, ya es mi hijo, o sea, siempre lo ha sido, pero es su esencia en él. Alegre, canta, es muy, muy sociable, él donde quiera que va, saluda y es muy sincero. Él es algo impresionantemente sincero. Le dice a las personas si están bien, si están mal, o sea, a él me toca es como no dejarlo. Darle el codazo de tú. Sí, él Ok. retiene a la gente que le da el nombre, él se lo aprende y a todo el mundo anda invitando, lo invita a mi casa, lo invita a no sé qué. Él es así, él me ha abierto puertas ahora y por su forma de ser, a él siento que o sea, lo saludan con agrado y ahí sí como decía, donde quiera que voy, va a ser y me dicen, ¿y el mono? ¿Cómo está? Sí, él ha cambiado harto, sí, Dios Bueno, gracias. nosotros empezamos la suplementación a raíz de un Ah, estudio, ¿verdad? Miramos sí, cómo venían configuradas las enzimas y todo el sistema metabólico de él, que se llama metilación de ADN, y empezamos a hacer los ajustes de acuerdo a lo que mostraba ese estudio. En este momento le estamos suplementando de acuerdo al estudio, ¿verdad? sí, ¿Qué todo eso. avances has visto desde que le empezaste esos suplementos en específico? Primero que todo, es más una conexión de mirada y de hablar con él. O sea, él lo mira a uno y le dice las cosas, si quiero o no quiero, o le gustó o no le gustó, quiero más, y lo mira a uno. Ok, El tiene contacto, más sí, contacto sí, visual. harto, o sea, y la parte de la sociabilidad. Y el sueño. Recuperó el sueño porque hubo Sí, momentos en ay, que si no sí, estaba uy, sedado por el antipsicótico no dormía. ¿Qué pasó? dormía, ¿no? Él duerme puntualito a las 8:30, ya se acuesta y se levanta, a veces sí, se levanta a 5 cuando le hacemos ruido. Ah, Pero ok, pero sigue si derecho. estamos O viajando, él sea, duerme hasta tardecito. como diría mi mamá, Sí, duerme como un sapo. sí, sí, él duerme así. Ah, ok, listo. ¿Tuvimos recaídas? Sí, una vez sí tuvimos una recaída, pero pues la verdad yo lo noté otra vez en su mirada y de una yo dije, no, de una llamé a la doctora y otra vez me dijo, hagámosle el estudio a ver si de pronto regresó la bacteria y la había pero muy mínima, lo que había era hongos. Y yo decía hongos, pero yo no me imaginaba qué clase de hongos. Y era que donde vivíamos, porque ya me trasladé de casa, en el cuarto había una pared llena de punticos y punticos. Y yo le mostré esa foto a la doctora, le dije, pues esto es lo raro que hay. Me dijo, es que esos son hongos. Y esos fueron los que salieron ahí. Entonces, claro, él ya se acumuló y empezó otra vez como esa miradita, entonces iniciamos otra vez la reforma, ya Ajá, más cortico tiempo, pero fue más sí. rápido y sin traumas. Y esa vez no se alborotó tanto. No, no, No sé, de hecho no se descontroló. no, eso no. Y después de eso decidimos mantener a raya quitando el biofilm, ¿verdad? Te expliqué que podía estar pegada en un moco que lo cubría y que nos tocaba Sí, empezar a tratar de evitar que saliera lo que podía estar acumulado ahí. Y le empezamos a hacer unas cosas para evitar esas recaídas y mantener
controlada la disbiosis. Sí. ¿Qué le dimos? En la parte externa del aceitico con la matica, bueno, se me olvida El orégano. el orégano, me explicó que metiera orégano en aceite de oliva y por 9 días lo tuviéramos bajo la sombra y después con ese aceitico hacerle masajes mañana, tarde, noche en el alrededor del vientre. Te expliqué por qué no lo hacíamos con algo más potente. Porque era como más pesadito, o sea, Podría ser un efecto peor en el resto de la microbiota y sí. además de eso, pues podría irritarlo. Y seguimos con los probióticos, Y ¿verdad? con los probióticos, si él toma el Interovital, Para quitar el biofil. es el Q2, Ajá. ese es el que y hay uno que no me acuerdo, pero se le da cada 15 días, el del frasquito pequeñito. El del Saccharomyces boulardii. Creo que sí es ese. Y también después ahorita entramos a apoyarle el hígado, ¿verdad? Con el Con el soporte hepático. soporte renal, ese sí. Y también, Iniciamos, y que le estamos apoyando también la glándula suprarrenal. sí, ¿Por qué le estábamos apoyando eso? ¿Te acuerdas? Porque te lo expliqué. para lo del hígado, para que no limpiara también, o sea, limpiara Porque todo. como estábamos limpiando todo con el enterovital y las células ya estaban empezando a funcionar mejor, necesitamos que pudiera sacar ese mugre y esas toxinas y todo la célula, y entonces el hígado iba a estar sobrecargado y la glándula suprarrenal también se sobrecarga. Entonces en este momento está con el soporte hepático, con la glándula suprarrenal, con los suplementos de los minerales y las vitaminas, porque no son fármacos, son minerales y vitaminas para la metilación. Y con las hierbitas, y también te mandé un aceitico que se toma de una matica, Sí, ¿verdad? 3 goticas diarias, mañana, tarde y noche. Y le has sentado Que re es que bien, eso es ¿verdad? algo bueno porque, o sea, mi esposo es un poco apático a que le demos tanta droga al niño. Pero como él investigó todo eso, son naturales y no causan ningún daño, dijo, listo, hagámosle. O sea que en este momento fármacos como tal de drogas tienen solo la dosis bajitípica del antipsicótico, Sí, ¿verdad? El resto son a partir de hierbas o tratamientos homeopáticos. Porque el soporte hepático es homeopático. La glándula suprarrenal es un soporte de pedacito de glándula de una oveja como tal. Y está con las vitaminas, los minerales, el y el enterovital. magnesio que les ayuda, el magnesio que le ayuda a dormir y a estar tranquilo. Y entonces, y con las sales de prana, que es el Solar Vital, El y solar el vital, Enterovital, sí. que son suplementos alimentarios, que tiene, Enterovital tiene zinc, y el Solar Vital tiene selenio y son sales de prana. Pues a mí me saluda siempre con una sonrisa y es muy cariñoso. ¿Qué resaltas de todo esto? ¿O qué le dirías a las mamitas? Pues primero que todo, o sea, yo le doy gracias a la doctora porque me dio la mano de pronto en ese momento en que uno siente que está solo y que se angustia y que no quiere que se lleven su niño para ningún lado. Y le hizo el tratamiento y le estamos haciendo el tratamiento y lo estamos llevando de la mano de Dios y de ella, pienso que por el mejor lado. Y algo que yo digo es que cada niño es un mundo diferente. Y para iniciar un proceso, por eso yo nunca soy de las que digo, dele esto a tal niño, no, sino hay que primero con examen y saber qué necesita cada persona, porque ellos son un mundo diferente. Entonces, le doy gracias por eso, porque primero todo lo hizo el estudio, analizaron qué era lo que mi niño necesitaba y ella me dice eso, cada niño hay que analizarle primero para saber qué se le da y qué no se le da. ¿Y cuánto tiempo llevamos ya? Uy, como 4 años estamos conociéndolo. Sí. Y donde se le ha cambiado también la alimentación, y me explicaba por qué se le cambió la alimentación. O sea, como de acuerdo al año que él nació, fue cuando empezaron todos los químicos a las comidas. Sí. Entonces yo decía, "Ay, de razón, porque es que ahorita no hay casi nada sano, sino todo es con químicos". Toca buscar orgánico y no son
tan económicos como lo puede ser Ah, algo sí. que es cultivado de manera tradicional con Mm. fertilizantes. Mm, Dentro de lo que a mí me gusta y lo que me parece importante es siempre explicarles el por qué. ¿Consideras que he sido clara contigo? Uy, 100%, porque nos dice esto es para aquello se le da tal hora y tal día y no sé qué. Y eso es bueno, o sea, que le digan a uno para qué le sirve y qué no le va a servir. Yo considero que uno tiene que contar lo bueno, lo malo y lo feo, y las posibilidades tanto positivas como negativas. Así que tú desde un principio sabías que él se iba a poner peor cuando le empezaras el tratamiento. Sí, me dio susto, pero dije, lo voy a hacer porque es peor que se lo hubieran llevado por allá a una clínica y no estar con él y no saber qué le van a hacer, qué le dieron ni nada. Entonces, le toca a uno como mamá y como papá y familia ser fuertes y decir, vamos a hacerlo por él y aquí con nosotros. Fue dura esa crisis curativa, Sí, ¿verdad? fue dura porque el ver lo que no era él, Mm. entonces sí, pero hubiera sido más duro donde uno hubiera dejado que se los llevaran y no saber qué le hacían por allá. Y no solucionar el problema de Y no sé, raíz. sí, Ya se solucionó el problema. sí, yo siento que sí. Porque de pronto sí hay cositas que es lo normal en ellos porque uno no puede decir que son, Sí, tienen su condición y hay que suben y bajan. aceptarla y vivir con ellos, o sea, en medio de su condición que sean sanos y felices. Y ha necesitado hospitalización No, psiquiátrica. ni siquiera hemos vuelto a, o sea, el médico casi no. Ahorita otra vez empezamos controles de odontología, de sus ojitos, y él ya acepta que lo llevemos porque es que antes no, él solo recordar lo que le pasó, era muy difícil llevarlo. Y la sensibilidad, ¿cómo lo ves? Que tolere más texturas, que tolere Sí, más ven cosas, ha que mejorado sí ha con la mejorado. suplementación. Sí, claro. Antes no le digo que le contaba a la doctora que donde quiera que vamos, él saluda a todos de mano. Y ahora cogió que le pide la mano a alguien, coge la mía y que tengo que darle la mano también. Qué bonito. Sí, Entonces, muchísimas gracias, Leonor, por recibirme en tu casa, como siempre que vengo aquí no, doctora, con a mucho visitar a mi gusto. pacientico que aprecio mucho. Y algo más que les quieras decir. No, que primero, o sea, nosotras como madres o padres de niño en condición especial, a veces no nos preparan y que la vida es la que se encarga de orientarnos, pero debemos acogernos siempre de la mano de Dios y de personas que de verdad entiendan la situación de ellos y de nosotros y nos ayuden a sacarlos adelante y no a hundirnos en esta diciendo eso no tiene solución. Lo bueno sí es que como ellos en medio de su condición que sean felices y sanos. Sí, eso es lo importante. Y, pues igual yo sigo atendiendo pacientes. Para los que quieran, pues ahí está este canal de YouTube. Pueden escribir en los comentarios para comunicarse conmigo. Igual tú estás en la escuela de padres, ¿verdad? Sí, señora. Cuéntales qué es la escuela de padres. La escuela de padres es donde la doctora nos da información y no solo ella, los propios padres también aportan conocimientos de los casos de sus niños y hay una retroalimentación de todo, de su alimentación hasta la suplementación, de preguntas, no les da pena como preguntar o quedarse uno con ellos porque todo es por el bien de ellos. Ok, yo trato siempre de usar ejemplos donde uso mucho analogías con carros y cosas así para que entiendan. Trato desde explicarles de una manera clara qué es, cómo funciona, para qué es, los pros y los contras. Creo que lo más importante es empoderarlo. ¿No te has sentido empoderada? Sí, claro, porque ya uno puede, antes le preguntaron a uno qué tiene su niño, cómo es, y uno no sabe porque la parte médica a veces, ustedes saben que ahorita está difícil que le digan a uno, al niño hay que decirle esto, no, pero ya conociendo más y que algo que me gusta de la autora es que ella no es de las que formula tal, sino exámenes previos. Y eso pues es una ventaja porque le ayuda a uno a buscar qué es lo que tiene su hijo. Entonces de ahí uno empieza a saber también ¿Y que, sientes entendido el por qué? claro, hay que saber, El por qué y para qué. sí, claro, con ellos sí, por qué pasa esto y qué les vamos a dar. Sí. Ok.
Pues, Leonor, muchas gracias y gracias por compartir tu historia con los papitos y con las mamitas y con toda la familia. Y esto es para que entiendan que no están solos y Mm. que por esto hemos pasado muchos y que así Leonor y yo hemos estado en sus zapatos. Sí, la razón por la que pude empezar a tratar a el hijo de Leonor fue porque yo ya lo había hecho con mi hijo. Sí, ya había pasado por esto y lo había estudiado y tenía claro un conocimiento científico y una base detrás, y sobre todo porque sabía lo que ella iba a sentir, por lo que iba a pasar y que no iba a ser para nada fácil. Entonces aquí nosotras dos no tenemos que ponernos en sus zapatos porque estamos Mm. en sus zapatos. Entonces, muchas gracias A por la usted, compañía doctora. el día No, de hoy, muchas la gracias. visita, y nos estamos hablando otro día. Que tengan feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.